¿Sabías que hay 4 ángeles caídos que llevan milenios encadenados en el río Éufrates, esperando el momento exacto para ser liberados y traer consigo la mayor destrucción que la humanidad haya conocido? No es una leyenda, está en la Biblia, en Apocalipsis 9. Y lo que muchos no saben es que ese momento ya fue marcado por Dios, con año, mes, día y hora definidos. Y lo más aterrador es que ese reloj profético está a punto de llegar a cero. Cuando sean soltados, no habrá marcha atrás. Su misión será eliminar a 1/3 de la humanidad, liderar un ejército invisible y preparar el escenario para los últimos días. ¿Quiénes son realmente? ¿Por qué están atados? ¿Y qué está esperando Dios para soltarlos? Hoy, tú vas a descubrir la verdad oculta detrás de esta profecía, una verdad que muchos no tienen el valor de predicar, pero que tú necesitas conocer antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, escucha esto con el corazón. Miles de personas ven nuestros videos, sienten el impacto del mensaje, pero se van sin suscribirse. Si alguna vez sentiste que Dios te está llamando, si alguna vez te preguntaste por qué hay tantas señales en el mundo, si tu alma está cansada de solo sobrevivir espiritualmente, entonces este canal es para ti. No estás aquí por casualidad. Este mensaje llegó a ti porque Dios sigue hablándote. No ignores esta oportunidad. Suscríbete ahora mismo. Hazlo como un acto de fe, como una decisión espiritual, no por nosotros, sino por ti. Porque si el enemigo no descansa, nosotros tampoco podemos dormir. Este canal es un refugio, una trinchera espiritual, una voz que clama en medio del ruido del mundo. Activa las notificaciones, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede salvar tu alma. Hay misterios en la Biblia que pasan desapercibidos por años, incluso por siglos, hasta que el Espíritu de Dios decide traer luz sobre ellos. Uno de esos misterios estremecedores se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14. Allí, el apóstol Juan escucha una voz que sale del altar de Dios y le dice al 6.º ángel que tiene la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden no es una metáfora, ni una visión simbólica sin consecuencias reales. Es un evento profético con una fecha y una hora exactas dentro del calendario divino. Y lo más alarmante es que su liberación resultará en una catástrofe global sin precedentes. Estos ángeles no están vagando libremente como otros espíritus caídos. No, ellos están encadenados, detenidos, sujetos a un límite establecido por el propio Dios. Esto ya nos dice algo impactante. No son ángeles fieles, son seres rebeldes, peligrosos, y por eso mismo fueron restringidos. Un ángel leal jamás necesita ser atado. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué están allí? Lo más impresionante es que su encarcelamiento no es casual, es parte del plan justo de Dios. Él los detuvo por un tiempo específico. Eso demuestra que incluso las fuerzas más oscuras no tienen libertad absoluta. Todo, incluso el mal, está bajo el control de Dios. Y presta atención a este detalle escalofriante. Serán liberados en la hora, el día, el mes y el año señalados. No antes, no después. En el momento exacto que Dios estableció. ¿Y qué ocurre tras su liberación? La Biblia dice que la 1/3 parte de la humanidad será destruida. Una 1/3 parte. Eso no es un castigo común. Es una advertencia final. Una intervención divina que marcará un antes y un después en la historia. ¿Estás preparado para ese día? ¿Tu vida espiritual está firme o aún estás caminando en la tibieza? Este mensaje no es para provocar miedo, sino para despertar corazones adormecidos. Este pasaje nos recuerda que estamos en medio de un conflicto espiritual de proporciones eternas. Satanás no duerme
y sus ángeles caídos siguen actuando, pero algunos están detenidos, esperando su momento. Y si Dios permitió que estos 4 ángeles fueran atados, es porque su maldad sobrepasó límites que ni el cielo toleró. No podemos subestimar el poder de lo que está por venir. Es momento de buscar a Dios con más intensidad, de sumergirnos en la Biblia como nunca antes y de entender que nuestra fe será probada como el oro en el fuego. Cuéntame en los comentarios, ¿tú ya sabías que había ángeles encadenados en el río Éufrates? ¿Qué pensabas de este pasaje antes de escucharlo hoy? Déjame tu opinión, porque leo cada mensaje y oro por cada persona que busca comprender los misterios de la Biblia. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Vamos a descubrir por qué estos ángeles están atados y qué nos revela esto sobre la justicia perfecta de Dios. Sigue conmigo. Para responder a esa pregunta, necesitamos ir más allá de la superficie y sumergirnos en lo que la Biblia realmente enseña sobre los seres espirituales y su destino eterno. Hay algo intrigante en esta escena. Si están atados, significa que no son ángeles fieles, porque los ángeles de Dios, los que sirven delante de su trono, jamás son aprisionados. En cambio, estos están encadenados, lo cual indica claramente que son ángeles caídos, peligrosos, que fueron separados del resto por una razón crítica. Y eso está escrito. En 2 Pedro 2:4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta afirmación se conecta directamente con lo que también dice Judas 1:6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ves cómo la Biblia se interpreta sola? Estos pasajes nos revelan que hay una categoría de ángeles caídos tan peligrosa, tan destructiva, que ni siquiera se les permitió seguir vagando por el mundo como los demás demonios. Fueron arrestados por el mismo Dios. Satanás los conoce, el cielo los recuerda, y la humanidad apenas está empezando a entender el peligro que representan. Pero lo más impresionante no es solo que estén presos, es que su encarcelamiento forma parte de un plan profético. Ellos están guardados para un momento exacto, y cuando ese día llegue, porque llegará, serán liberados con un propósito: ejecutar parte de la ira divina. ¿Te das cuenta? Incluso el mal más profundo termina sirviendo a los fines de Dios. ¡Qué misterio tan tremendo! Su función será matar a la tercera parte de la humanidad. Eso implica que no son simples siervos del mal, sino comandantes. Tienen poder, autoridad y un rol que sacudirá a toda la creación. Son piezas ocultas en el tablero de la profecía. Algunos estudiosos creen que estos seres están relacionados con los acontecimientos del tiempo de Noé, cuando los hijos de Dios, seres espirituales, descendieron y corrompieron a la humanidad. Génesis 6:1-4. Otros los vinculan con las prácticas oscuras de la antigua Babilonia, cuna de rebeliones espirituales e idolatrías grotescas. Pero lo esencial aquí no es tanto su origen, sino su destino. Ellos serán parte activa del gran conflicto final entre el bien y el mal. Y eso nos deja una lección. Satanás no está ocioso, y mucho menos sus aliados más feroces. Hazme saber en los comentarios, ¿qué crees tú? ¿Estos ángeles ya están por ser liberados o aún falta mucho tiempo? ¿Has visto señales en el mundo que podrían indicar su proximidad? Escribe tu opinión aquí abajo. Y si este tema te está haciendo reflexionar, no te vayas, porque en el siguiente tema vamos a entender por qué el río Éufrates no es cualquier río, sino una frontera espiritual con un peso profético enorme. El río Éufrates, mencionado más de 20 veces en la Biblia, no aparece aquí por accidente.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su nombre carga un peso espiritual y profético inmenso. Fue junto a este río que se establecieron algunas de las civilizaciones más rebeldes contra Dios, como Babilonia y Asiria. Ambas se convirtieron en símbolos de corrupción, idolatría y opresión contra el pueblo del Altísimo. Por eso, cuando leemos que estos 4 ángeles caídos están encadenados precisamente allí, no podemos ignorar la conexión. El Éufrates se transforma en una línea divisoria entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Es un límite espiritual, una frontera profética que guarda secretos del juicio final. En el pasado, el Éufrates actuaba como defensa natural para Israel contra las invasiones extranjeras. Era una barrera geográfica, pero también una barrera espiritual. En los textos apocalípticos se convierte en el lugar donde las fuerzas del mal esperan el momento de actuar, pero solo cuando se les permite. Mira qué interesante. Apocalipsis 16:12 habla de la sequedad del Éufrates para preparar el camino a los reyes del Oriente. Esto indica movimiento, invasión, un avance que solo ocurre cuando Dios lo autoriza. Hasta el río obedece los tiempos del cielo. Nada escapa a su soberanía. Pero hay algo más. La región del Éufrates es conocida como la cuna de la civilización. Allí surgieron los primeros imperios, la primera escritura, la primera organización social compleja y también, lamentablemente, las primeras formas de rebelión organizada contra Dios. ¿Coincidencia? No lo creo. El lugar donde el hombre se organizó para glorificarse a sí mismo, ahora guarda las cadenas de los que serán parte de su caída. ¡Qué ironía divina! La misma tierra que vio nacer la arrogancia humana será testigo del juicio que vendrá para humillar toda altivez. Espiritualmente, este río nos enseña que Dios establece límites. Aunque el mal parezca avanzar sin freno, siempre hay una línea que no puede cruzar sin permiso divino. ¿Cuántas veces sentimos que el enemigo nos rodea, que Satanás está a punto de destruirnos, y sin embargo, seguimos en pie? ¿Por qué? Porque hay un Éufrates invisible en tu vida, una barrera de protección establecida por el mismo cielo que detiene al adversario hasta que el propósito de Dios se cumpla. Eso debería llenarte de esperanza. Sigamos profundizando, porque lo que viene a continuación revela aún más sobre el papel de estos seres espirituales. Vamos a entender por qué su soltura está conectada con el momento más oscuro de la historia humana, el juicio final. ¿Estás preparado para lo que viene? Esa es una de las preguntas más inquietantes que muchos se hacen hoy en día. Algunos aseguran que ya fueron liberados, que los vemos actuando en las guerras, las pandemias, los colapsos sociales. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? En Apocalipsis 9, la soltura de estos ángeles está asociada a un momento específico, dentro de una secuencia profética precisa. No es cualquier evento, no es un caos cualquiera, es parte del juicio divino. Un juicio que vendrá en la llamada Gran Tribulación, cuando Dios, en su justicia perfecta, permita que las consecuencias del rechazo humano a su palabra caigan sobre la tierra. Es verdad que el mundo ya está siendo sacudido por señales claras. Crisis económicas globales, violencia generalizada, desastres naturales, pérdida de valores, rebelión contra todo lo sagrado. ¿Será todo esto una antesala? ¿O ya estamos dentro del cumplimiento profético? No hay una respuesta única, pero sí hay una certeza que la Biblia nos entrega con claridad. Estos ángeles solo serán liberados cuando Dios lo decida, no antes, no por capricho del mal, no por planes humanos. Cada paso del fin de los tiempos está bajo el reloj divino. Y eso, aunque suene aterrador, también nos da paz.
Ahora presta atención a algo importante. El hecho de que aún no hayan sido liberados no significa que estemos exentos del conflicto espiritual. Todo lo contrario, la guerra invisible está más activa que nunca. Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere llevar consigo a tantos como sea posible. Por eso es tan urgente estar despiertos espiritualmente. No podemos vivir en tibieza ni con una fe superficial. Este es el tiempo de afirmarse, de buscar la verdad en la Biblia, de orar con intensidad y de fortalecer nuestras raíces en la fe, porque cuando llegue la hora, los que no estén firmes caerán. Y si estás escuchando esto con el corazón temblando, no estás solo. Hay millones que, como tú, sienten que algo grande se avecina. No es paranoia espiritual, es discernimiento. Es el Espíritu Santo despertando a los que aún quieren escuchar. Y si te estás haciendo preguntas, si algo en ti se mueve, aprovecha este momento. Hoy es día de buscar a Dios, de hacer las paces con Él, de acercarte como un hijo que vuelve a casa. Porque lo que viene no será fácil. Pero los que estén del lado correcto estarán seguros bajo sus alas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que estos ángeles ya están actuando detrás de las escenas o aún falta algo por cumplirse? Me interesa mucho saber lo que piensas. Tu perspectiva puede ayudar a otros a abrir los ojos también. Y si esto ya está tocando tu corazón, quédate cerca, porque en el siguiente tema vamos a descubrir qué misión específica tienen estos ángeles y por qué fueron apartados para una tarea tan tenebrosa. Lo que muchos no saben es que la Biblia revela claramente que estos 4 ángeles caídos no están simplemente encerrados como castigo. Están reservados para cumplir una tarea específica y escalofriante. Su misión es clara: liderar un ejército espiritual de destrucción. Sí, un ejército. No hablamos de caos al azar, sino de una ofensiva organizada, estratégica y profundamente destructiva, que impactará a toda la humanidad. Apocalipsis 9:15 nos dice que fueron preparados precisamente para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esa proporción no es simbólica. Representa una tragedia global de proporciones nunca antes vistas. ¿Y cómo lo harán? No con espadas visibles, ni con ejércitos humanos. Estos ángeles actuarán en el ámbito espiritual, influenciando a líderes, a naciones, a sistemas enteros. Serán como un virus, invisible que se expande por medio de ideologías, conflictos armados, rebeliones sociales y decadencia moral. Su poder es tan grande que incluso tendrán autoridad para engañar, confundir y oprimir a millones. Satanás los usará como instrumentos de caos, pero lo más impresionante es que incluso esta destrucción será parte del plan soberano de Dios. Sí, aunque parezca una paradoja, el juicio también es parte del amor divino, porque solo cuando la humanidad vea las consecuencias del pecado, muchos despertarán. Es por eso que no podemos subestimar el poder de la rebelión espiritual. La Biblia nos enseña que el mal, cuando es tolerado por demasiado tiempo, se convierte en una plaga, y estos ángeles serán liberados para que esa plaga se manifieste de forma abierta, sin máscaras. El mundo verá el rostro verdadero del pecado. No habrá más disfraces ni excusas. La oscuridad será tan evidente que muchos quedarán sin palabras. Pero aún en medio de este caos, los hijos de Dios encontrarán refugio, no porque sean mejores, sino porque están cubiertos por la gracia divina y anclados en la verdad de su palabra. Y no podemos olvidar una verdad poderosa: ellos no están sueltos aún, lo que significa que todavía estamos bajo un tiempo de misericordia, un tiempo donde se nos permite elegir, volver, arrepentirnos, fortalecer nuestra fe. El hecho de que estos seres tan peligrosos estén encadenados es una señal de que Dios está conteniendo el mal.
pero no lo hará para siempre. Cada día que amanecemos es una oportunidad para preparar el corazón, para vivir en santidad, para ayudar a otros a despertar antes de que las cadenas se rompan. Porque cuando eso ocurra, el mundo entero cambiará de forma radical. Sigamos adelante, porque en el siguiente tema vamos a explorar la teología profunda detrás de esta prisión espiritual y lo que ella nos enseña sobre la soberanía absoluta de Dios, incluso en medio del caos más oscuro. Cuando miramos detenidamente lo que la Biblia dice sobre estos ángeles caídos, comprendemos que su historia no se trata simplemente de castigo, sino de una revelación más profunda. El conflicto cósmico entre el bien y el mal está controlado desde el trono de Dios. Nada ocurre sin que Él lo permita. Estos seres poderosos, que una vez tuvieron libertad para actuar, hoy están limitados, esperando una orden. Eso nos muestra que el mal tiene barreras. Satanás puede rugir, pero no puede actuar libremente. La prisión de estos ángeles es un recordatorio del dominio absoluto que Dios ejerce sobre la historia, los tiempos y los seres espirituales. La Biblia no es tímida en cuanto a la existencia de fuerzas oscuras. Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esos 4 ángeles en el Éufrates forman parte de ese grupo, pero no están operando todavía, están retenidos. Y esa contención en sí misma es un acto de misericordia divina. Dios está frenando el avance del mal para que su pueblo tenga tiempo de prepararse, para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, para que más vidas sean salvadas. Ahora, aquí está lo más importante. Esta realidad espiritual no es una teoría para discutir en seminarios, es un llamado a despertar. Porque aunque esos ángeles aún no fueron liberados, Satanás ya está trabajando con sus otros agentes. El mundo está siendo sacudido espiritualmente. Hay familias destruidas, corazones endurecidos, iglesias dormidas, y nosotros vamos a mirar todo eso sin hacer nada, o vamos a responder al llamado del cielo. Vivimos en un tiempo donde no podemos ser cristianos tibios. O estamos con Dios, o estamos dando lugar al enemigo. No hay terreno neutro en una guerra espiritual. Y esa guerra no es solo global, también es personal. Se libra en tu mente, en tus emociones, en tu día a día. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué decisiones tomas cuando estás solo con tu conciencia? La verdadera batalla espiritual comienza allí. Y si tú no estás fortalecido en la palabra, en la oración, en la comunión con Dios, serás una presa fácil cuando las cadenas se rompan. Es tiempo de reforzar tu armadura, de prepararte como un guerrero de luz, porque aunque el enemigo se acerque, los que están con Cristo jamás serán vencidos. Déjame tu comentario. ¿Estás viviendo con esa conciencia espiritual? ¿Sientes que estás en medio de una guerra invisible? ¿Qué estás haciendo para mantenerte firme? Tu testimonio puede inspirar a muchos que hoy sienten que están luchando solos. Y si te está hablando esta palabra, quédate conmigo, porque en el próximo tema vamos a ver cómo el hecho de que estos ángeles aún estén presos nos revela un mensaje de esperanza que no puedes ignorar. A veces, cuando leemos el Apocalipsis, sentimos miedo, y no es para menos. Bestias, trompetas, plagas, guerras. Pero incluso en medio de tanto caos profético, la Biblia revela destellos de esperanza. El hecho de que estos 4 ángeles aún no hayan sido liberados nos habla de algo poderoso. Dios sigue conteniendo lo peor. Él no ha soltado aún las cadenas. ¿Y sabes por qué? Porque todavía hay misericordia. Todavía hay tiempo. Cada día que amanece sin que estas fuerzas sean desatadas es una oportunidad celestial
para volver al camino correcto, para reconciliarnos con el Creador, para restaurar lo que se ha roto. Muchos viven como si el juicio nunca fuera a llegar. Otros viven paralizados por el temor de lo que vendrá. Pero pocos entienden el verdadero equilibrio que ofrece la Biblia. Una advertencia clara sobre lo que viene, sí, pero también una promesa constante de refugio para aquellos que aman a Dios. Estos ángeles no están presos por accidente. Están contenidos porque el cielo aún espera. Espera tu decisión, espera tu entrega, espera tu arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La prisión de ellos es, en parte, una expresión del amor divino hacia nosotros. Cuando observamos el mundo, guerras, decadencia moral, confusión espiritual, podríamos pensar que ya no hay control, pero eso es una ilusión. Dios sigue en su trono. Nada se ha salido de su plan, y cuando Él determine que ha llegado la hora, entonces sí, las cadenas serán rotas. Pero hasta ese momento tenemos una misión: prepararnos, fortalecer nuestra fe, buscar más comunión con el Espíritu Santo, enseñar a otros, orar sin cesar, porque aunque la tormenta aún no haya empezado, ya se oyen los truenos en la distancia. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y qué nos impide responder ahora mismo? ¿Qué nos detiene de rendirnos por completo a Dios? Muchos esperan señales sobrenaturales, pero la mayor señal es el simple hecho de que estos juicios aún no han comenzado. Es como si el cielo gritara: aprovecha el tiempo que te queda. Cada segundo es precioso, cada oración, cada estudio bíblico, cada decisión por el bien cuenta. El día se acerca, el reloj profético sigue avanzando, pero tú todavía puedes hacer algo, todavía puedes ser transformado, todavía puedes ser luz. Sigamos, porque en el próximo tema vamos a entrar en una dimensión aún más profunda: el rol espiritual de estos ángeles en los eventos políticos y sociales del fin. Una revelación que va a abrirte los ojos de una manera que no esperabas. Mientras muchos leen el libro de Apocalipsis con temor, como si fuera una amenaza oscura sobre la humanidad, otros lo leen con ojos espirituales y perciben algo que transforma completamente la perspectiva: esperanza. Así es, porque incluso cuando el texto nos habla de destrucción, de plagas y juicios, también nos muestra a un Dios que contiene el mal, que lo retiene bajo su autoridad y que no lo suelta sin antes advertir, sin antes dar oportunidades, sin antes llamar a su pueblo al arrepentimiento. El hecho de que esos 4 ángeles estén aún encadenados junto al río Éufrates no es solo una advertencia de lo que viene, es una muestra palpable de que la misericordia divina todavía está en operación. Eso significa que tú, que estás leyendo o escuchando esto, todavía estás a tiempo de tomar decisiones eternas. La Biblia nunca presenta el juicio de forma fría o indiferente. Todo lo contrario, cada profecía, cada advertencia viene envuelta en el deseo ardiente de Dios de salvar, de redimir, de restaurar. Como cuando envió a Jonás a Nínive, no porque quería destruirla, sino porque anhelaba perdonarla. Igual sucede aquí. Si estos ángeles caídos no han sido soltados, es porque el juicio final aún no ha llegado, y eso abre un espacio sagrado de preparación, un intervalo profético en el cual Satanás, aunque activo, sigue siendo limitado. Eso es poderoso. El enemigo no tiene libertad absoluta. Incluso él debe someterse al calendario de Dios. Y mientras sus soldados más destructivos sigan presos, significa que el tiempo de la gracia sigue vigente. Ahora piensa por un momento, ¿cuántas veces hemos postergado decisiones importantes para nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces sentimos el llamado de Dios, pero lo silenciamos? ¿Cuántas veces la Biblia habló directo a nuestro corazón y decidimos ignorarla?
La existencia de estos ángeles encadenados es como una señal en rojo que parpadea constantemente. Todavía no, pero pronto. Y ese pronto puede ser mañana, la próxima década, o tal vez ya esté en marcha y no lo sepamos. Pero lo que importa no es cuándo, sino cómo estamos viviendo ahora. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón o sigues jugando con fuego cerca del abismo? Vivir como si el juicio nunca llegará es uno de los engaños más sutiles de Satanás. Él sabe que no necesita hacerte negar a Dios abiertamente. Solo necesita que lo pospongas un poco más. Un día más, un pecado más, una distracción más. Pero cada vez que lo hacemos, el corazón se enfría. Y cuando llegue el día en que esas cadenas se rompan, muchos serán sorprendidos no por ignorancia, sino por negligencia espiritual. Por eso, este es el momento para despertar, para poner en orden tu altar personal, para restaurar tu comunión con el Espíritu Santo, para limpiar tu casa, tu mente, tu historia. Dios está esperando, pero no esperará para siempre. Y ahora quiero escucharte. ¿Qué estás haciendo tú con el tiempo que Dios aún te da? ¿Estás viviendo como quien sabe que está en la recta final de la historia o como quien cree que esto es solo una teoría sin consecuencias? Cuéntame abajo en los comentarios. Tu sinceridad puede abrir los ojos de otros, porque lo que viene en el siguiente tema es aún más profundo. Vamos a descubrir cómo estos ángeles no solo provocarán destrucción espiritual, sino que también tendrán un impacto directo en los sistemas políticos, sociales y morales del mundo. No te lo pierdas. Mientras muchos leen el libro de Apocalipsis con temor, como si fuera una amenaza oscura sobre la humanidad, otros lo leen con ojos espirituales y perciben algo que transforma completamente la perspectiva: esperanza. Así es, porque incluso cuando el texto nos habla de destrucción, de plagas y juicios, también nos muestra a un Dios que contiene el mal, que lo retiene bajo su autoridad y que no lo suelta sin antes advertir, sin antes dar oportunidades, sin antes llamar a su pueblo al arrepentimiento. El hecho de que esos 4 ángeles estén aún encadenados junto al río Éufrates no es solo una advertencia de lo que viene. Es una muestra palpable de que la misericordia divina todavía está en operación. Eso significa que tú, que estás leyendo o escuchando esto, todavía estás a tiempo de tomar decisiones eternas. La Biblia nunca presenta el juicio de forma fría o indiferente. Todo lo contrario, cada profecía, cada advertencia viene envuelta en el deseo ardiente de Dios de salvar, de redimir, de restaurar, como cuando envió a Jonás a Nínive, no porque quería destruirla, sino porque anhelaba perdonarla. Igual sucede aquí. Si estos ángeles caídos no han sido soltados, es porque el juicio final aún no ha llegado. Y eso abre un espacio sagrado de preparación, un intervalo profético en el cual Satanás, aunque activo, sigue siendo limitado. Eso es poderoso. El enemigo no tiene libertad absoluta. Incluso él debe someterse al calendario de Dios. Y mientras sus soldados más destructivos sigan presos, significa que el tiempo de la gracia sigue vigente. Ahora piensa por un momento. ¿Cuántas veces hemos postergado decisiones importantes para nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces sentimos el llamado de Dios, pero lo silenciamos? ¿Cuántas veces la Biblia habló directo a nuestro corazón y decidimos ignorarla? La existencia de estos ángeles encadenados es como una señal en rojo que parpadea constantemente. Todavía no, pero pronto. Y ese pronto puede ser mañana, la próxima década, o tal vez ya esté en marcha y no lo sepamos. Pero lo que importa no es cuándo, sino cómo estamos viviendo ahora. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón o sigues jugando con fuego cerca del abismo? Vivir como si el juicio nunca
Llegará es uno de los engaños más sutiles de Satanás. Él sabe que no necesita hacerte negar a Dios abiertamente, solo necesita que lo pospongas un poco más, un día más, un pecado más, una distracción más. Pero cada vez que lo hacemos, el corazón se enfría. Y cuando llegue el día en que esas cadenas se rompan, muchos serán sorprendidos no por ignorancia, sino por negligencia espiritual. Por eso, este es el momento para despertar, para poner en orden tu altar personal, para restaurar tu comunión con el Espíritu Santo, para limpiar tu casa, tu mente, tu historia. Dios está esperando, pero no esperará para siempre. Y ahora quiero escucharte. ¿Qué estás haciendo tú con el tiempo que Dios aún te da? ¿Estás viviendo como quien sabe que está en la recta final de la historia? ¿O como quien cree que esto es solo una teoría sin consecuencias? Cuéntame abajo en los comentarios. Tu sinceridad puede abrir los ojos de otros, porque lo que viene en el siguiente tema es aún más profundo. Vamos a descubrir cómo estos ángeles no solo provocarán destrucción espiritual, sino que también tendrán un impacto directo en los sistemas políticos, sociales y morales del mundo. No te lo pierdas. A veces, imaginamos a los ángeles caídos como figuras mitológicas que solo se mueven en el plano invisible. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando estos 4 ángeles sean soltados, su impacto no se limitará al mundo espiritual. Su misión será desestabilizar todo lo que el ser humano ha construido sin Dios. Apocalipsis 9, 16, 17 describe un ejército asociado a ellos compuesto por 200 millones de jinetes. Una imagen que no solo remite a lo espiritual, sino también a lo militar, político y social. Estamos hablando de un tipo de influencia demoníaca que cruzará las barreras de la religión y alcanzará los gobiernos, las economías, los medios de comunicación y la cultura. Nada quedará intocado. Estos ángeles, liderando una ofensiva demoníaca global, influenciarán a líderes mundiales. Provocarán alianzas oscuras, inspirarán leyes contrarias a la Biblia, sembrarán confusión moral y dividirán naciones enteras con discursos de odio y corrupción. ¿Parece exagerado? Basta mirar nuestro mundo hoy. Ya se están promoviendo valores que contradicen la palabra de Dios como si fueran virtudes. Se celebran prácticas que la Escritura llama abominación. Satanás ya está preparando el terreno para que cuando sus agentes más destructivos sean liberados, encuentren corazones endurecidos, mentes confundidas y sistemas listos para ser utilizados como armas contra el pueblo de Dios. Este será un tiempo donde la verdad será atacada de forma sistemática. No habrá neutralidad. Las estructuras sociales serán utilizadas para silenciar el mensaje del Evangelio. Las redes, la política, la educación, la economía, todo será campo de batalla. Pero atención, estos ángeles no actuarán con apariencia demoníaca. Al contrario, sus acciones parecerán lógicas, razonables, incluso necesarias. Aquí radica el peligro. Porque los que no estén firmes en la Biblia caerán, no por debilidad, sino por falta de discernimiento. Jesús dijo que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Mateo 24, 24. Por eso, la única forma de resistir es tener la mente transformada por la verdad y el corazón rendido al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos preparamos para eso? No se trata solo de leer más, sino de vivir como verdaderos discípulos. Tu fe no puede ser un adorno, debe ser tu armadura. No puedes dejar que los noticieros moldeen tu perspectiva, ni que las modas definan tu moral. Tu parámetro debe ser la palabra. Tu fortaleza debe estar en la oración. Tu refugio en la presencia de Dios. Solo así, cuando el mundo se vuelva completamente hostil a la verdad, tú serás luz en medio de las tinieblas. No serás arrastrado por la corriente, porque tu ancla estará bien puesta en el cielo, y tú
¿Ya te diste cuenta de cómo los sistemas actuales están siendo usados para alejar a las personas de Dios? Comenta aquí abajo si también lo has notado. ¿Qué señales estás viendo? ¿Qué cosas en la política, la cultura o la sociedad te han hecho pensar que el enemigo ya está operando tras bambalinas? Comparte tu experiencia. Vamos a fortalecernos juntos, porque en el próximo tema vamos a hablar de algo aún más urgente: cómo prepararnos espiritualmente para no ser presa fácil cuando estos ángeles finalmente sean liberados. Cuando escuchamos sobre juicios futuros, muchos se llenan de miedo, pero los que conocen a Dios no deben reaccionar con pánico, sino con preparación. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Y saber que estos ángeles caídos serán liberados para causar estragos sobre la humanidad debería llevarnos no al terror, sino a la reflexión. ¿Estoy listo? ¿Mi casa espiritual está en orden? ¿O estoy viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo? La Biblia dice en Lucas 21:36, «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas». Este es el llamado: velar, orar, vivir en estado de alerta espiritual. Prepararse no significa solo conocer las profecías, sino vivir de manera que tu vida sea un testimonio constante de fidelidad. No se trata de perfección, sino de dirección. ¿Hacia dónde estás caminando? Hoy es día de revisar nuestras prioridades. ¿Estás alimentando más tu alma o tus pasiones? ¿Estás consumiendo contenido que fortalece tu fe o que debilita tu espíritu? Porque cuando los ángeles sean soltados, no habrá tiempo para improvisar. Solo resistirán los que ya estén firmes, los que ya tengan raíces profundas, los que ya hayan pasado tiempo con Dios cuando nadie los veía. Y aquí entra una verdad que pocos quieren oír. El verdadero campo de entrenamiento es la rutina diaria, la fidelidad en lo pequeño, el tiempo que dedicas a la oración cuando estás cansado, la decisión de perdonar cuando tienes todo el motivo para odiar, la elección de la santidad cuando nadie está mirando. Todo eso es lo que te hará fuerte cuando llegue la hora de la prueba. Porque no se trata solo de saber qué viene, se trata de ser alguien que puede soportarlo. La preparación espiritual es práctica, se construye en secreto, y es lo que va a determinar si eres trigo o cizaña. Además, prepararse también incluye cuidar a los que están a tu alrededor, tus hijos, tu pareja, tus amigos. ¿Estás siendo una influencia que los acerca a Dios o que los mantiene dormidos? Este es el tiempo de hablar, de advertir con amor, de enseñar la Biblia con claridad. No todos escucharán, pero tu deber no es salvar a todos, es ser fiel con lo que se te ha dado. Y si cada uno de nosotros hace su parte, la luz brillará más fuerte cuando la oscuridad avance. Porque sí, la oscuridad vendrá, pero no vencerá. Jesús prometió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y si has sentido que este llamado es para ti, no lo ignores. Este es el tiempo, este es el día. No esperes más, no postergues más, porque lo que viene requerirá una fe inquebrantable, una mente clara, un corazón limpio, y todo eso comienza hoy con una decisión sincera. Quédate conmigo, porque en el siguiente tema vamos a revelar algo que muchos ignoran: cómo el juicio que ejecutarán estos ángeles forma parte del cierre profético del plan de redención. Aunque suene contradictorio, la Biblia nos revela que incluso el juicio tiene un lugar en el corazón del plan de Dios. No es una reacción impulsiva, no es castigo sin sentido. El juicio forma parte de la redención, porque pone fin al mal, desenmascara las mentiras y restaura el orden original que fue distorsionado por Satanás desde el Edén. Por eso, cuando estos 4 ángeles caídos sean liberados, no estarán actuando fuera de control.
estarán cumpliendo un papel específico, aunque tremendo, en el avance del propósito divino. El juicio no es el fin de la esperanza, es la puerta hacia una nueva creación, una tierra purificada, una humanidad renovada. El apóstol Juan no escribió Apocalipsis para asustarnos, lo escribió inspirado por el Espíritu para prepararnos. La liberación de estos seres espirituales será el cumplimiento de una fase necesaria. Representan el desmoronamiento final del sistema satánico que ha gobernado el mundo. Representan la cosecha del pecado acumulado por generaciones. Y Dios, que es justo, no puede dejar la maldad sin consecuencias eternas. Como dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, encubierta sea buena o sea mala. El juicio que viene con estos ángeles es la confirmación de esa promesa. Ahora bien, eso no significa que Dios haya dejado de amar. Todo lo contrario. Él ama tanto que no permitirá que el dolor, la injusticia y el pecado continúen para siempre. El juicio es el acto final que limpia la escena para que el reino de Dios sea plenamente revelado. Como cuando Jesús limpió el templo, derribando las mesas y expulsando a los mercaderes. Fue firme, fue radical, pero fue justo. Lo mismo ocurrirá cuando los ángeles del Éufrates cumplan su misión. Serán instrumentos, terribles, sí, pero instrumentos permitidos por el cielo para ejecutar la última etapa de la separación entre luz y tinieblas. Y ese conocimiento no debe producir miedo, sino urgencia, urgencia por vivir de forma santa, urgencia por predicar el Evangelio, urgencia por alinearnos con la voluntad de Dios. Porque si estos eventos están en marcha, significa que el reloj celestial está llegando a sus últimos minutos. La historia del mundo se está cerrando y cada decisión, cada palabra, cada actitud que tenemos ahora contará en el día final. ¿Estás listo para presentarte ante el juez del universo? ¿Estás viviendo como quien anhela su regreso o como quien no cree que venga? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Esta revelación ha cambiado tu forma de ver el juicio bíblico? ¿Te ha despertado el deseo de estar más cerca de Dios? Déjalo escrito. Tu testimonio puede encender la fe de otro. Y si este tema te tocó, permanece atento, porque ahora vamos a la introducción impactante que va a atrapar a todos desde los primeros segundos. Ahora que ya conoces la verdad detrás de los ángeles encadenados en el río Éufrates, la pregunta es directa. ¿Estás listo para lo que viene? Porque el mundo ya no será el mismo cuando estas cadenas se rompan, y no importa si te sientes débil, confundido o indigno. Si todavía estás respirando, todavía hay esperanza. Escríbelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de este mensaje? ¿Ya habías escuchado hablar de estos ángeles antes? Tu testimonio puede despertar a alguien más. No subestimes lo que Dios puede hacer con una palabra tuya. Y si este contenido tocó tu alma, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones para no perder los próximos temas que Satanás no quiere que descubras. Porque lo que viene en los próximos videos va a sacudir tu espíritu. Y no te vayas aún. El próximo video recomendado que aparece aquí en pantalla va a abrir tus ojos aún más sobre lo que la Biblia realmente revela sobre el fin de los tiempos. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Y recuerda, tu alma vale más que todo este mundo. Nos vemos en el próximo video. Con fe, Javier.